Y si les dijera que algunas de las experiencias más inquietantes que ocurren durante la noche no comienzan con una pesadilla, sino con un hábito que millones de creyentes practican todos los días sin sospechar sus consecuencias, y si aquello que parece una simple costumbre antes de dormir estuviera debilitando, sin que ustedes lo sepan, la protección espiritual de su hogar. Hace apenas unas semanas, una mujer llegó a mi despacho parroquial con el rostro marcado por el sufrimiento. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y sus manos temblaban como si llevara meses cargando un peso imposible de soportar. Apenas tomó asiento frente a mí, respiró profundamente y con la voz quebrada, pronunció unas palabras que todavía resuenan en mi memoria. Padre, algo entró en nuestra casa y no quiere irse. Su nombre era María del Carmen. Tenía 42 años. Era maestra de escuela, esposa y madre de 2 hijos. Había sido católica practicante toda su vida. Cada domingo rezaba el rosario junto a su esposo Ernesto y asistían fielmente a la Santa Misa. Eran una familia como tantas otras, personas sencillas, trabajadoras y creyentes. Una familia que amaba a Dios y que procuraba vivir conforme a su fe. Sin embargo, 4 meses antes de aquella conversación, algo había comenzado a cambiar. Ernesto, su esposo de 45 años, un hombre fuerte, responsable y acostumbrado a enfrentar los problemas sin quejarse, empezó a despertarse cada noche exactamente a las 3:10 de la madrugada. No una vez, no de vez en cuando, cada noche, sin excepción. Al abrir los ojos, sentía una presión insoportable sobre el pecho, como si una fuerza invisible estuviera sentada encima de él. Le costaba respirar. El cuarto se volvía extrañamente frío, aunque las ventanas estuvieran cerradas y la temperatura de la casa fuera completamente normal. María del Carmen me describió cómo permanecía inmóvil observando a su esposo luchar por recuperar el aliento. Sentía que algo pesado llenaba la habitación. No podía verlo, pero tampoco podía ignorarlo. Era una sensación constante, una presencia silenciosa que parecía ocupar cada rincón del dormitorio. Así pasaron 4 meses. 120 noches. 120 madrugadas de miedo. Desesperados por encontrar una explicación, acudieron a médicos y especialistas. Se realizaron análisis de sangre completos. Todo salió normal. Revisaron su presión arterial. Normal. Le practicaron estudios cardíacos. Normales. Finalmente acudieron a un especialista del sueño, quien ordenó una evaluación exhaustiva para detectar cualquier trastorno que pudiera estar causando aquellos episodios nocturnos. Los resultados fueron los mismos. Todo estaba bien. Absolutamente bien. Y precisamente esa ausencia de respuestas fue lo que llamó mi atención. Porque cuando la medicina examina cuidadosamente el cuerpo y no encuentra ninguna causa, cuando las pruebas más avanzadas indican que todo funciona correctamente, pero la persona sigue sufriendo exactamente los mismos síntomas, en el mismo lugar y a la misma hora, entonces es necesario ampliar la mirada y considerar otras posibilidades. No era la primera vez que veía algo parecido. A lo largo de los años había escuchado historias muy similares. Por eso decidí hacerle una pregunta sencilla. Una pregunta que, sorprendentemente, nadie le había hecho durante aquellos 4 meses. La miré y le dije, María del Carmen, dime una cosa. ¿Cómo rezan ustedes antes de dormir? Ella guardó silencio durante unos segundos, bajó la mirada y respondió con cierta vergüenza. Padre, rezamos acostados en la cama, siempre lo hemos hecho así. Nos acostamos, cerramos los ojos y comenzamos nuestras oraciones. Casi siempre nos quedamos dormidos antes de terminarlas. En ese instante comprendí algo importante, no porque me sorprendiera su respuesta, sino porque confirmaba un patrón que había observado muchas veces. Aquella familia tenía abiertas 3 puertas espirituales. 3 errores que millones de católicos cometen cada noche sin darse cuenta. Escuchen atentamente lo que voy a decirles, porque es una enseñanza que rara vez se escucha hoy en día.
El problema no era que esta familia hubiera dejado de rezar. Rezaban todas las noches. Lo hacían con buena intención. Lo hacían con fe. Lo hacían porque amaban a Dios. La dificultad no estaba en la ausencia de oración. La dificultad estaba en la manera de orar, en el momento elegido para hacerlo y en ciertos detalles que parecían insignificantes, pero que podían tener una gran importancia. A lo largo de mi ministerio, he conocido a muchas familias que repetían exactamente el mismo patrón. Personas buenas, creyentes y comprometidas con su fe, que sin saberlo debilitaban su vida espiritual mediante hábitos que jamás habían cuestionado. Y lo más triste es que casi nadie les había hablado de ello. Los médicos están preparados para cuidar el cuerpo. Los psicólogos están preparados para comprender la mente. Ambos desempeñan una labor valiosa y necesaria, pero existe también una dimensión espiritual de la vida humana que no siempre recibe la atención que merece. Nuestros abuelos comprendían muchas de estas cosas. Los santos escribieron sobre ellas. Los grandes maestros espirituales las enseñaron durante siglos. Y numerosos exorcistas continúan observándolas en la actualidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, gran parte de ese conocimiento fue quedando en el olvido. Por eso hoy quiero recuperarlo junto con ustedes. En este mensaje voy a compartir 3 errores específicos que han sido señalados por la Sagrada Escritura, conservados por la tradición de la Iglesia y observados repetidamente por sacerdotes con amplia experiencia pastoral. 3 errores que probablemente muchas personas siguen cometiendo esta misma noche. Y no comparto esto para generar miedo. Lo comparto para ofrecer herramientas. Porque la diferencia entre una familia espiritualmente fortalecida y una familia vulnerable puede encontrarse en los últimos minutos antes de cerrar los ojos para descansar. Lo que están a punto de escuchar puede hacer que reconsideren algunas costumbres que llevan años practicando. Puede hacer que recuerden cómo rezaron anoche. Puede hacer que observen su habitación con una perspectiva completamente distinta. Y quizá eso sea exactamente lo que necesitan. Antes de revelar el primero de estos errores, quiero pedirles algo. No como creador de contenido. No por estadísticas ni números. Sino como alguien que cree sinceramente que este mensaje puede ayudar a muchas personas. Si este tipo de enseñanzas fortalece su fe, suscríbanse al canal para no perderse los próximos mensajes. Y ahora quiero que piensen en 5 personas. Tal vez una hija que vive sola y cada noche se queda dormida mientras intenta rezar. Tal vez un esposo agotado que rara vez dirige una oración a Dios antes de acostarse. Tal vez una abuela que, debido al cansancio o al dolor, ya no logra terminar sus oraciones antes de quedarse dormida. Quizá una amiga que constantemente les habla de pesadillas que no consigue comprender. O un hijo que se ha alejado de la fe y cuya habitación ya no contiene ningún signo visible que recuerde la presencia de Dios. Compartan este mensaje con ellos. No mañana, no la próxima semana, hoy, porque esta noche podrían repetir los mismos errores que vamos a analizar. Y si una enseñanza sencilla puede ayudarles a fortalecer su vida espiritual, entonces vale la pena compartirla. El mundo moderno rara vez habla de estas cosas. La televisión no las enseña. Las revistas de decoración no las enseñan. Muchos programas tampoco las mencionan. Pero la Iglesia ha conservado esta sabiduría durante siglos. Y ahora ha llegado el momento de descubrirla. Porque el primer error es, sin duda alguna, el más común de todos. El primer error es, con diferencia, el más común, el más normalizado y también el que menos personas consideran un problema. Se trata de rezar acostado en la cama y quedarse dormido antes de terminar la oración. Millones de personas hacen exactamente lo mismo cada noche. Después de una jornada agotadora, llegan a casa cansadas, terminan sus responsabilidades, se meten bajo las cobijas, apoyan la cabeza sobre la almohada y comienzan a rezar. Tal vez un Padre Nuestro, tal vez un Ave María,
quizás una decena del rosario. Pero pocos minutos después, el sueño empieza a ganar la batalla. Las palabras se vuelven más lentas. Las frases quedan incompletas. Y la oración termina desapareciendo en medio del cansancio. La mayoría piensa que no hay nada malo en eso. Después de todo, Dios conoce nuestras limitaciones. Dios sabe cuándo estamos agotados. Dios comprende nuestras buenas intenciones. Y eso es absolutamente cierto. Dios ve el corazón. Dios conoce la sinceridad de quien intenta acercarse a Él. Sin embargo, existe un principio espiritual que muchas personas pasan por alto y que resulta especialmente importante durante los últimos minutos del día. Para comprenderlo mejor, debemos volver a la Sagrada Escritura. Uno de los textos más conocidos para la oración nocturna es el Salmo 4. Allí encontramos una enseñanza que suele pasar desapercibida cuando se lee con rapidez. El salmista escribe: reflexionen en su corazón, estando ya en sus camas, y guarden silencio. Y más adelante añade: en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Deténganse un momento en esa secuencia. Primero viene la reflexión, primero viene la oración, primero viene el encuentro consciente con Dios, y después llega el sueño. No aparecen mezclados, no suceden al mismo tiempo. La oración prepara el alma, el sueño llega después. Puede parecer un detalle pequeño, pero durante siglos la Iglesia ha comprendido la importancia de esa diferencia. La tradición cristiana siempre ha enseñado que la oración involucra a toda la persona, no solamente al pensamiento, también participa el cuerpo. Nuestra postura, nuestros gestos y nuestra actitud exterior influyen en la disposición interior con la que nos presentamos delante de Dios. Piensen por un momento en lo que ocurre cuando se acuestan. El cuerpo comienza inmediatamente a prepararse para descansar. Los músculos se relajan. La respiración se vuelve más lenta. La mente empieza a desconectarse del entorno. Todo el organismo entra en modo de descanso. No hay nada malo en eso. Dormir es un regalo de Dios. Pero precisamente porque el cuerpo está diseñado para abandonar progresivamente el estado de alerta, mantener una oración consciente se vuelve mucho más difícil. La intención sigue presente. La fe sigue presente, pero la atención desaparece. Y cuando la atención desaparece, la oración pierde una parte importante de la entrega consciente que debería acompañarla. Por eso tantos santos insistieron en la importancia de la postura durante la oración. Uno de ellos fue San Ignacio de Loyola. En sus enseñanzas sobre la vida espiritual, explicaba que una persona puede rezar de pie, sentada, de rodillas o incluso postrada en tierra. Sin embargo, insistía en algo fundamental: la postura debe ayudar a buscar a Dios. Si una posición favorece el recogimiento y la concentración, entonces es útil. Pero si una postura conduce inevitablemente al sueño antes de terminar la oración, deja de servir a su propósito. La postura debe ayudar a la oración, nunca reemplazarla. Y esto no es simplemente una opinión personal. A lo largo de los siglos, numerosos documentos de la Iglesia han recordado que el cuerpo influye directamente sobre la disposición espiritual de la persona. Lo que hacemos externamente afecta lo que ocurre en nuestro interior. Y pocas situaciones lo demuestran mejor que esos últimos minutos antes de dormir. Hace algunos años conocí a una mujer llamada Lucía. Tenía 34 años y criaba sola a su hijo Santiago, un niño de 8 años. Era una madre dedicada, cariñosa y profundamente creyente. Cada noche seguía exactamente la misma rutina. Acostaba a Santiago en su cama, se recostaba junto a él y comenzaban a rezar juntos. Un Padre Nuestro, 3 Ave Marías. Una oración sencilla y hermosa. El problema era que casi nunca la terminaban. Antes de llegar al final, Santiago ya estaba dormido. Y poco después,
Lucía también. Cuando me contó aquella costumbre, sonrió con cierta nostalgia y me dijo: Padre, así rezaba conmigo mi mamá cuando yo era pequeña. Siempre pensé que era algo bueno. Durante años no hubo ningún problema aparente, pero entonces comenzaron las pesadillas. Al principio aparecieron ocasionalmente, después se volvieron frecuentes, y finalmente llegaron a repetirse 3 o 4 veces por semana. Santiago despertaba gritando en mitad de la noche. Lloraba desconsoladamente. A veces señalaba una esquina de su habitación y aseguraba que había una figura oscura observándolo desde allí. Como cualquier madre preocupada, Lucía buscó ayuda. Consultó médicos. Habló con especialistas. Recibió explicaciones relacionadas con el crecimiento, la imaginación infantil y los terrores nocturnos. Le dijeron que probablemente desaparecerían con el tiempo, pero el tiempo pasó, y lejos de mejorar, todo empeoró. El niño comenzó a sentir miedo de entrar en su propia habitación cuando caía la noche. La ansiedad aumentaba cada vez que llegaba la hora de dormir. Cuando finalmente vino a hablar conmigo y me explicó toda la situación, hubo un detalle que llamó inmediatamente mi atención. La oración nunca llegaba a completarse. Cada noche terminaba diluyéndose en el sueño antes de alcanzar una conclusión consciente. Y una vez más, quiero aclarar algo importante. El problema no era la falta de fe. El problema no era la falta de amor por Dios. El problema tampoco era la mala intención. El problema era que la oración quedaba interrumpida justo en el momento en que debía terminar con mayor claridad y firmeza. Por eso le sugerí algo muy sencillo. Le pedí que, a partir de aquella misma noche, Santiago dejara de rezar acostado, que se arrodillara junto a la cama, que mantuviera los ojos abiertos, que colocara un crucifijo frente a él, y que terminara completamente sus oraciones antes de acostarse. Después de concluirlas, debía hacer la señal de la cruz y encomendar conscientemente su descanso al Señor. Nada complicado, nada extraordinario, simplemente una oración consciente, seguida de un descanso consciente. Lucía aceptó. Esa misma noche pusieron en práctica el cambio. La primera noche pasó sin pesadillas. La segunda también. La tercera mañana, Santiago despertó con una sonrisa y dijo algo que su madre jamás olvidaría. Mamá, la sombra ya no está. En cuestión de días, las pesadillas desaparecieron por completo. 5 meses de miedo, 5 meses de interrupciones constantes, 5 meses de angustia. Y de pronto, paz. Tiempo después, Lucía me llamó para contarme lo ocurrido. Todavía recuerdo sus palabras. Padre, la primera noche que mi hijo rezó de rodillas fue la primera noche en 5 meses que no despertó gritando. Aquella frase me hizo reflexionar profundamente, porque nos recuerda una verdad importante. La oración no es simplemente una costumbre antes de dormir. No es un trámite espiritual que realizamos mientras esperamos quedarnos inconscientes. La oración es un encuentro, es un acto de entrega. Es una decisión consciente de colocar nuestra vida en las manos de Dios. Y cuando la realizamos con atención y presencia antes de dormir, estamos haciendo mucho más que repetir palabras. Estamos preparando el alma para descansar bajo la mirada del Señor. Sin embargo, aunque este primer error es importante, el segundo puede ser aún más serio, porque no tiene que ver con cómo rezamos. Tiene que ver con algo que la mayoría de las personas nunca hace después de terminar la oración. Y según numerosos sacerdotes con experiencia pastoral, existe un breve instante entre la última palabra de nuestra oración y el momento en que cerramos los ojos para dormir. Un instante que muchos ignoran. Un instante que puede marcar una enorme diferencia. Y la historia de una mujer llamada Valentina lo demuestra de una manera extraordinaria. Si el primer error les pareció importante, lo que viene a continuación podría sorprenderlos aún más.
porque el segundo error no tiene que ver con la forma en que rezan. No tiene que ver con si utilizan el rosario, un Padre Nuestro o cualquier otra oración. Tampoco tiene relación con cuánto tiempo dedican a hablar con Dios antes de dormir. El segundo error aparece después. Justamente después. En ese pequeño espacio de tiempo que existe entre la última palabra de la oración y el momento en que una persona cierra los ojos para entregarse al sueño, es un instante breve, tan breve que la mayoría ni siquiera piensa en él. Pero para muchos sacerdotes, directores espirituales y expertos en la vida de oración, ese momento tiene una importancia enorme. Y para entender por qué, quiero contarles la historia de Valentina. Valentina tenía 28 años. Vivía sola en un pequeño apartamento después de atravesar un divorcio que había cambiado completamente su vida. Era una mujer creyente. No había abandonado su fe. No era alguien alejado de Dios. Cada noche procuraba dedicar algunos minutos a la oración antes de acostarse. Algunas veces rezaba un Padre Nuestro. Otras veces meditaba un misterio del rosario. Había noches en las que completaba toda su oración y otras en las que el cansancio terminaba venciendo. Pero existía algo que nunca hacía, algo que nadie le había enseñado, algo que parecía insignificante, y sin embargo terminaría marcando una diferencia enorme. Valentina nunca cerraba espiritualmente su noche. Terminaba de rezar, se acomodaba sobre la almohada, se daba la vuelta y simplemente se dormía. No hacía la señal de la cruz. No pronunciaba una oración final de entrega. No encomendaba conscientemente su descanso a Dios. No realizaba ningún acto que marcara el final de la jornada espiritual. Era como cerrar la puerta principal de una casa sin echar la llave. Como pensar que, porque ya estamos dentro, no es necesario asegurar nada más. Durante un tiempo aquello pareció no tener consecuencias. Pero pocos meses después de mudarse sola, comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero ocurrió una vez, luego dos, después 3 veces por semana. Valentina despertaba en mitad de la noche completamente paralizada. Intentaba mover los brazos. No podía. Intentaba mover las piernas. No podía. Intentaba gritar. No podía. Sentía una presión intensa sobre el pecho y una sensación de miedo difícil de describir. Y en muchas ocasiones tenía la impresión de que alguien la observaba desde algún rincón oscuro de la habitación. Aquellas experiencias comenzaron a repetirse una y otra vez. La situación se volvió tan frecuente que empezó a afectar su descanso, su trabajo y su tranquilidad emocional. Buscó ayuda médica. Recibió explicaciones relacionadas con alteraciones del sueño. Le recomendaron medicamentos. Le sugirieron cambios en sus hábitos nocturnos. Sin embargo, el problema continuó. Semana tras semana. Mes tras mes. Y mientras tanto, Valentina seguía haciendo exactamente lo mismo cada noche. Rezaba, terminaba y se dormía sin cerrar espiritualmente su jornada. Ahora bien, para comprender por qué este detalle es tan importante, debemos recordar algo que aparece repetidamente en la tradición cristiana. La noche siempre ha sido considerada un momento especial de vulnerabilidad humana. Durante el día estamos despiertos, tomamos decisiones, controlamos nuestro entorno, permanecemos atentos, pero al dormir, entregamos temporalmente ese control. Nuestra conciencia disminuye, nuestros sentidos descansan, nuestra capacidad de reacción desaparece. Por eso la Iglesia desarrolló desde los primeros siglos una práctica específica para las últimas horas del día, las llamadas completas, la oración nocturna de la Iglesia. Durante generaciones, monjes, religiosas, sacerdotes y fieles han utilizado estas oraciones para concluir espiritualmente la jornada antes de acostarse. Y hay algo interesante en ellas. No terminan simplemente con una oración cualquiera, terminan con una entrega, con una consagración.
con una recomendación explícita del alma a Dios. Es como si la Iglesia hubiera querido enseñar durante siglos una verdad fundamental. No basta con rezar antes de dormir. También es necesario cerrar conscientemente la noche, entregarla, sellarla, confiarla a Dios. Porque existe una diferencia enorme entre decir una oración y terminar esa oración colocando deliberadamente nuestro descanso bajo la protección divina. Muchos santos entendieron perfectamente esta realidad. Sabían que la oración auténtica no termina cuando dejamos de hablar. Termina cuando confiamos verdaderamente en Dios. Y esa confianza necesita expresarse, necesita manifestarse, necesita convertirse en una decisión concreta. Por eso, cuando finalmente hablé con Valentina, le hice una pregunta muy sencilla. Le pregunté, cuando terminas de rezar, ¿qué es lo último que haces antes de cerrar los ojos? Su respuesta fue inmediata. Nada, padre. Simplemente me acuesto y trato de dormir. Aquella respuesta confirmó lo que sospechaba. Entonces le propuse algo extremadamente sencillo, algo que no requería una hora adicional de oración, ni conocimientos especiales, ni prácticas complicadas. Le dije, cuando termines de rezar, siéntate en la cama durante unos segundos. Haz la señal de la cruz lentamente. Después di en voz alta, Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Protege mi descanso, protege esta habitación y protege a quienes amo. Y solo entonces acuéstate para dormir. Nada más. Menos de 30 segundos. Valentina aceptó hacerlo. Aquella misma noche comenzó. La primera semana notó un cambio. La segunda semana notó otro. Y con el paso del tiempo, aquellas experiencias que la habían acompañado durante meses comenzaron a desaparecer. Lo que más la impresionó no fue la sencillez de aquella práctica. Fue darse cuenta de que nadie se la había enseñado antes. Nadie le había explicado que una oración necesita una conclusión consciente. Nadie le había mostrado la importancia de cerrar espiritualmente la jornada. Y esa es precisamente la razón por la que estoy compartiendo este mensaje. Porque muchas personas rezan, muchas personas tienen fe, muchas personas desean sinceramente acercarse a Dios, pero nunca aprendieron a terminar correctamente ese encuentro antes de dormir. Y aquí es donde debemos comprender algo muy importante. El primer error debilita la oración. El segundo error deja la noche sin una entrega consciente. Son dos cosas distintas. Y cuando ambas ocurren juntas, la vida espiritual pierde una oportunidad valiosa de fortalecerse precisamente en el momento más vulnerable del día. Pero aún hay algo más. Porque existe un tercer error que suele pasar completamente desapercibido. Un error que no tiene que ver con las palabras que pronunciamos, ni con la postura que adoptamos, ni siquiera con la oración misma. Tiene que ver con el lugar donde dormimos, con aquello que está presente o ausente dentro de nuestra habitación. Y cuando descubrí este patrón en una familia que aparentemente lo tenía todo, fe, oración y buenas intenciones, comprendí que muchas personas estaban ignorando un detalle que podría ser mucho más importante de lo que imaginan. Y precisamente de eso vamos a hablar ahora.